Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al Antiguo Egipto de la mano de un amigo y colaborador del programa que en su día ya tuvimos varias entrevistas con él y que recuerdo a los oyentes que fue profesor mío cuando yo estudié egiptología. Muy buenos días, Josep. Josep Cervelló. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte de nuevo. Muy bien. Y también tenemos a un arqueólogo, Daniel Vives Menor, que vamos a hablar junto a Josep, con Daniel, de un proyecto que tiene la Universidad Autónoma de Barcelona, en Egipto, que se llama Comel Hamassin. Hamassin. Es verdad, porque esto es la ja, KH, se pronuncia ja. Ya no me acordaba, ¿ves? Bueno, vamos a empezar contigo, Josep, y me gustaría, lo primero, es que nos expliques, primero, luego hablaremos del contexto histórico, pero primero me gustaría que nos explique la historia de cómo vosotros pudisteis acceder a excavar, con lo difícil que es excavar en Egipto. Bueno, de hecho es una historia muy larga, que empieza nada más y nada menos que en 1997. O sea que ya hace más de 20 años que empezó todo esto. Y bueno, esto fue porque en ese momento, desde la Autónoma, fuimos a Saqqara. Yo, de hecho, acababa de empezar prácticamente a trabajar allí. Y fuimos a Saqqara porque estábamos interesados en abrir algún tipo de proyecto allí, pero muy concretamente relacionado con algún aspecto de la historia y la arqueología del Egipto de los orígenes, que es a lo que yo me dedico. Y entonces la idea era un yacimiento muy interesante, bueno, más que un yacimiento es un recinto, que se encuentra al oeste del recinto de la pirámide escalonada, que se llama Gisr al-Mudir, y que es un recinto que no se sabe muy bien cuándo se construyó, es ya construido en piedra caliza y es anterior al propio recinto de Necherjet, de la pirámide escalonada, que hoy se fecha en el reinado de Hasehemui, que es el último rey de la segunda dinastía, padre justamente de Necherjet, el constructor de la pirámide escalonada. Y que en ese momento nos interesaba, pero entonces no se sabía muy bien de cuándo era, ni a qué época había que atribuirlo, a qué faraón había que atribuirlo. Y entonces, pues era una cosa que nos llamaba la atención. Pero cuando llegamos a Saqqara, claro, en ese momento la información no corría tan rápido como en la actualidad. Vimos que nos dijeron que otra misión se había interesado ya por ese lugar y, de hecho, había sido adjudicado a esta otra misión, a este otro equipo, un par de meses antes de que nosotros llegáramos a Saqqara. Con lo cual nos quedamos sin la posibilidad de hacer eso. Pero, entonces, lo que hicimos fue preguntar si había algún yacimiento que pudiera ser interesante de esa época que nos interesaba a nosotros, es decir, época tinita o principios del Reino Antiguo, o Reino Antiguo en general. Y entonces nos hablaron de este lugar perdido en el desierto, que era muy interesante porque ahí habían aflorado algunas inscripciones en superficie y había sido objeto de algún tipo de saqueo, de movimiento. Y entonces nos dijeron, bueno, si queréis podemos ir a verlo y nos decís si os puede interesar y eso. Y entonces hicimos una prospección en ese mismo año, 1997, y la verdad es que el lugar nos interesó mucho porque efectivamente encontramos inscripciones, nada más llegar, encontramos 4 fragmentos con inscripciones, uno de ellos también con relieves, y entonces nos interesó mucho. Enseguida vimos que se trataba de un yacimiento del Reino Antiguo, parecía más bien finales, y bueno, y decidimos que sí, que era una cosa que nos interesaba. Y entonces, bueno, de regreso a Barcelona, pues preparamos la documentación para poder solicitar el lugar, para solicitar la excavación del lugar. Pedimos también financiación al Ministerio español. Y mientras estábamos esperando, llegó la financiación, pero mientras estábamos esperando los permisos de Egipto, el yacimiento fue violentamente saqueado. Y cuando digo violentamente, quiero decir violentamente, ¿eh? Es decir, con máquinas, con grúas, con excavadoras, una cosa realmente muy aparatosa. ¿Pero de forma intencionada o...? Sí, de forma intencionada. De forma intencionada para conseguir fragmentos, pues eso, de inscripciones, de relieves, para poder venderlos en el mercado de antigüedades, cosa que se ha hecho, y nosotros en el mercado de antigüedades hemos podido rastrear
muchas piezas y las hemos podido documentar y las hemos añadido a las piezas, digamos, objeto de estudio de nuestro proyecto, ¿no? Pero que han aparecido en galerías de arte 10 años después de este saqueo, ¿no? Entonces, en el momento del saqueo, claro, el Servicio de Antigüedades nos pidió que, bueno, que renunciáramos a este proyecto porque no se podía trabajar allí porque había sido destruido el lugar. Y poco después apareció una famosa ley que seguro que muchos oyentes recordarán, que es la ley por la cual no se admitían nuevas misiones extranjeras en todo lo que es el Valle del Nilo, desde Memphis, desde el Cairo, hasta Asuán. Y entonces, claro, tuvimos que desistir definitivamente del proyecto, no se podía excavar allí y entonces pues no lo pudimos continuar. Y ahí quedó. Pero, como digo, pues estas piezas empezaron a aparecer en el mercado de antigüedades y además el Servicio de Antigüedades, cuando hubo el saqueo, recuperó del lugar una serie de fragmentos de bloques con inscripciones, con relieves, los guardó en un almacén en Saqqara. Y entonces, en 2005, yo pedí permiso al Servicio de Antigüedades egipcio para poder estudiar estos bloques y estas inscripciones. Y eso es lo que hemos hecho. En estos años hemos estudiado esos bloques parcialmente. Hemos estudiado también la documentación que ha ido apareciendo en el mercado de antigüedades, toda la que hemos podido ir rastreando. Y hace un par de años se levantó esta famosa ley por la cual no se podía excavar en la zona de Saqqara. Y entonces pedimos el permiso de excavación, nos lo concedieron. Y bueno, el año pasado hicimos la primera campaña, este año se tenía que hacer la segunda, que iba a ser una campaña muy grande, muy vistosa, porque queríamos excavar toda la zona, digamos, del COM, a pesar de haber sido muy destruida, porque queremos llegar a los niveles, digamos, inferiores, ¿no?, del yacimiento, para ver si hay pozos funerarios, para ver un poco lo que puede quedar, porque cualquier información es buena. Porque el lugar es muy interesante desde un punto de vista histórico, luego lo podemos comentar si queréis. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues la idea es hacer esta campaña más grande el año que viene. El año anterior se hizo una campaña de prospección, no solo del yacimiento en sí, sino de toda el área, de todo el alrededor, de todos los alrededores, ¿no? De lo cual quizá después Daniel puede comentarnos un poco qué es lo que hicimos. De la historia, solamente de la historia de cómo conseguisteis este yacimiento, es digna de una novela. Me recuerda mucho, sin ir más lejos, al descubrimiento de Tutankamón, ¿no? Cuando se encontraban piezas en el mercado negro y al final siguiendo o por ejemplo la DBH 320, ¿no? El escondrijo de Bahari. Este tema realmente es impresionante porque además te voy a decir, las primeras piezas que aparecieron en el mercado de antigüedades fueron a aparecer en España. O sea, aparecieron en Madrid y en Barcelona. Luego han aparecido en muchos otros lugares, porque han aparecido en Estados Unidos, han aparecido en Australia, en Inglaterra, en Italia, en Holanda, o sea, han aparecido en varios lugares. Pero la primera vez que hubo una pieza en el mercado de antigüedades fue justamente en España, en Madrid y en Barcelona. Y entonces, claro, es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Que justamente los arqueólogos o los historiadores que se habían interesado por este lugar, pues que sean de la nacionalidad de las galerías donde aparece por primera vez estos objetos robados, pues claro, imagínate, aparecieron 10 años después, ¿no? Y la historia de estos objetos también son cosas interesantes, ¿no? Porque salen de Egipto, están un tiempo en la clandestinidad, se les fabrican certificados falsos, luego al cabo de 10 años afloran, ¿no? Los galeristas los venden y cuando los venden, claro, ya tienen un pedigrí que ni los propios galeristas saben en realidad lo que están vendiendo, no saben de dónde procede eso, muchas veces. O sea que es toda una historia, sí, desde luego. Yo cuando supe la primera vez que había una pieza de estas, pues en España me quedé impresionadísimo. Eso me llamó de Madrid un colega de Madrid que a lo mejor has entrevistado alguna vez, Andrés Diego Espinel, del CSIC, que es un muy buen amigo. No lo he entrevistado, pero bueno. Lo conoces seguro, está sí. en el CSIC y es profesor de nuestro máster también. Y él un día, pues yo acababa de publicar algunos de estos bloques, esos que están en los almacenes de Saqqara y que habíamos estudiado en unas campañas que hicimos en 2005, 6 y 7. Y bueno, se habían publicado ya, entonces él conocía esta publicación,
conocía los bloques y las inscripciones, y cuando vio este bloque en una galería de Madrid, me llamó, imagínate, despavorido, ¿no? Y me dijo, Josep, no te lo creerás, pero acabo de ver un bloque en una exposición que creo que viene de Comel Hamassin, porque lo comparo con las inscripciones que tú has publicado y son iguales, ¿no? Y efectivamente, absolutamente es así, ¿no? Porque además tenemos una manera muy fácil de saberlo, y es que el nombre del personaje principal enterrado en Comel Hamassin es un Apax, es un nombre que solo está documentado ahí. No se conocía antes este nombre propio. Con lo cual, reconocerlo es facilísimo, enseguida lo es, que es él. Y luego también por razones de paleografía, la forma de los signos, el tipo de texto también, todo nos permite saber claramente que los bloques proceden de ahí, ¿no? O sea, que imagínate el susto, ¿no? Cuando te llaman y te dicen que en Madrid hay un bloque que procede de un expolio de hace 10 años del yacimiento que tú has estado trabajando. Bueno, es increíble, increíble. Y te asusta un poco, Claro, porque una de las cosas que uno piensa enseguida es a ver si me van a relacionar a mí con todo este follón. Claro. Y yo, que pobre de mí, no tengo nada que ver, ¿no? O sea, que también te asusta. ¿Y se sabe algo de este personaje? Bueno, estamos en ello. Hemos ya publicado algunas cositas, van a aparecer otras, y claro, eso es un poco lo que te decía. En realidad, cualquier fragmento, por pequeño que sea, de una inscripción, puede dar una información preciosa, como ya nos ha pasado. O sea, hay fragmentitos del mercado de antigüedades que a lo mejor un fragmento muy pequeño permite completar un título que te da una información preciosa porque te indica que ese señor pues ha hecho una cosa, ¿no?, que complementa su carrera, que te permite saber exactamente quién es, qué hacía, ¿no? Claro, es muy interesante porque el personaje es sumo sacerdote del culto de Ptah, del dios Ptah, en Memphis. Es decir, una persona muy importante en la corte, ¿no? En la jerarquía de la corte, los sumos sacerdotes de Memphis, junto con los sumos sacerdotes de Heliópolis, ¿no? Es decir, los sumos sacerdotes de Ptah, que es el dios de la capital, digamos, y de Heliópolis, del culto solar, son los dos personajes religiosos más importantes del momento, ¿no? Y este personaje fue sumo sacerdote de Ptah, no se conocía hasta este momento. Por tanto, cuando uno mira las listas de los sumos sacerdotes de Ptah del Reino Antiguo y el primer periodo intermedio, no está, ¿no? Lo hemos incorporado nosotros, digamos, después del descubrimiento. Y bueno, es interesante porque llena un vacío, ¿no? Él vivió muy a finales del Reino Antiguo o a principios, más bien quizá a principios del primer periodo intermedio, es decir, en el momento en que cae el Reino Antiguo, ¿no?, y que empieza este periodo más de disgregación política, que es el primer periodo intermedio. Y entonces a él le toca vivir este periodo así un poco de crisis política, ¿no? Y precisamente su titulatura y toda toda la arqueología, ¿no?, y la epigrafía que lo rodean indican que es un personaje, bueno, un poco heterodoxo, ¿no?, un poco distinto de lo que han venido siendo los sumos sacerdotes de Ptah hasta este momento, ¿no? Y esto probablemente se deba a esto, a que vive en un momento de crisis que hace pues que las cosas no sean ya tan ortodoxas, ¿no?, como habían venido siendo hasta ese momento. Pero claro, para poder acabar de saber exactamente en qué consiste esa heterodoxia, ¿no?, porque lo que observamos es que tiene una doble carrera, ¿no? Es como si tuviera la carrera de sumo sacerdote de Ptah y al mismo tiempo hiciera algo más, ¿no?, algo más en la administración que no tiene que ver necesariamente de forma directa con el sumo sacerdocio de Ptah. Cosa que, en cambio, sus predecesores en el cargo no habían hecho. Es decir, sus predecesores en el cargo eran sumos sacerdotes de Ptah y no tenían una carrera paralela, digamos, en la administración. Y él da la impresión de que tiene esta carrera paralela. Es una cosa realmente extraña, heterodoxa, que se tiene que acabar de investigar. Y por eso cualquier pequeño fragmento que nos dé un título más, que nos permita comprender mejor la titulatura y la historia de este personaje, pues bueno, nos permitirá reconstruir mejor su historia, y con su historia la historia del sumo sacerdocio de Ptah, y con la historia del sumo sacerdocio de Ptah la historia de la capital, ¿no?, porque el sumo sacerdocio de Ptah es el sacerdocio de la capital de Egipto en este momento, en este periodo de crisis y de caída del Reino Antiguo, que, no hay que olvidarlo, significa la primera caída de un Estado territorial en la historia universal. Es la primera vez que un Estado territorialmente amplio cae en la historia universal. Por tanto, es algo muy interesante, no solo desde un punto de vista egiptológico, sino en general desde un punto de vista de historia política, ¿no?, por decirlo así, ¿no? O sea que realmente es una cosa, en fin, que nos tiene
muy fascinados y muy interesados y esperamos que el saqueo no fuera suficientemente, digamos, contundente como para que no quede más material in situ, que es un poco lo que tenemos que averiguar. El profesor Campaño estará contento, ¿no? Con la creación de los estados y la disgregación de los estados, ¿no? El profesor Campaño, exacto, más bien se dedica a la formación de los estados. A la formación. Pero claro, precisamente por esa razón le interesa mucho también la disgregación de los estados, porque Exacto. a quien le interesa cómo suben, también le interesa cómo caen, ¿no? Con lo cual, sí, estamos en contacto permanente. Como sabes, es un gran amigo, Marcelo, y está muy interesado en todo esto, por supuesto. Y tanto. Dentro de poco lo tendremos en la Fábrica de la Ciencia. Ya he contactado con él para una próxima entrevista, no sé si la semana que viene o la siguiente, para hablar precisamente de la formación de los estados. Daniel, qué difícil es ser arqueólogo cuando te encuentras un yacimiento que recientemente ha sido violentado, ¿no? Cuando es un yacimiento que ya en la época antigua ha sido expoliado o arrasado, pues bueno, más o menos te puedes hacer a la idea, pero cuando es algo reciente, qué complicado que es, ¿verdad? Bueno, sí. Ya te digo de entrada que ser arqueólogo es complicado, Sí, sí. esté expoliado o no, más que nada por la situación económica, que nunca hay dinero para arqueología y todo esto. Pero sí, porque por mucho que yo sé en las reuniones que hemos hecho y cuando nos ha explicado el yacimiento, nos haya enseñado fotos y nos haya dicho lo han expoliado, han entrado con maquinaria pesada, no te puedes hacer la idea de cómo está hasta que realmente estás allí, lo ves in situ y lo único que puedes hacer es echarte las manos a la cabeza y decir, madre de Dios, o sea, aquí han hecho una burrada. Pero bueno, nos ha tocado esto y es lo que hay, tampoco se puede hacer otra cosa. Claro, cuando tú te encuentras los estratos, la estratigrafía, que te la encuentras más o menos corrida, ¿no? De aquello de que ha habido un derrumbe de una ladera, que se han mezclado los estratos y tal, pero cuando han intervenido con unas máquinas como las que hay ahora, es que eso es terrible, porque no sabes por dónde empezar. Claro. Ahora lo que hay que hacer es empezar por la parte removida que han dejado los expoliadores, llegar a los estratos, digamos, naturales, arqueológicamente hablando, los que no están removidos, y a partir de ahí ya hacer una excavación en toda regla. Pero lo primero, claro, es quitar todo lo que... Sanear el terreno. Exacto, llegar al nivel, digamos, de terreno antiguo, que es donde estarían las estructuras originales, y a partir de ahí ya poder hacer una excavación bien, mirando los estratos y todo lo que salga. ¿Es la primera vez que excavas en Egipto? En Egipto sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues imagínate, o sea, es un sueño cumplido, un hecho realidad. Yo, que es lo que he deseado toda mi vida, el estar allí, esta campaña pasada, que simplemente estuvimos prospectando, pues era alucinante, porque ibas andando, de repente te parabas, girabas la vista y tenías toda el área arqueológica de Saqqara a un lado, veías la pirámide escalonada, el resto de pirámides y decías, madre mía, es que no me lo puedo creer que yo esté aquí ahora mismo. Desde luego para mí ha sido eso, un sueño cumplido, y siempre le estaré eternamente agradecido a Josep que haya confiado en mí para formar parte del equipo, es verdad. Bueno, es que con Josep todo es más fácil, la verdad. Que Daniel, ahora vamos a hablar del contexto arqueológico, luego hablaremos ya del contexto histórico con Josep, ¿no? Pero el contexto arqueológico, ¿no? Ya hemos dicho que te has encontrado, pues, un yacimiento prácticamente destrozado. Pero bueno, hasta la campaña anterior me has dicho que habéis prospectado, solamente prospectado, no habéis bajado todavía a niveles. Todavía no, o sea que todavía está prácticamente virgen desde el punto de vista arqueológico. Exacto. Sí. La primera campaña fue de prospección, tanto del yacimiento como de toda la zona que engloba la concesión, pero excavar hasta que íbamos a excavar este año, que es lo que comentaba antes Josep, que íbamos a hacer una campaña amplia para excavar el yacimiento, sí. Pero por todo esto del tema del coronavirus, pues no hemos podido, lógicamente. Ahora os tendréis que esperar el año que viene ya.
Claro. O sea, ahora llega la época de calor y eso ya es bastante difícil excavar en verano en Egipto. Sí, ya pasamos calor el año pasado prospectando, ya tuvimos picos en pleno mes de junio de 40 y pico grados, pues claro, si empezamos a excavar ahora, que es un trabajo mucho más duro, pues sería complicado. ¿Y qué información, esta prospección, qué información os ha aportado? Si es posible decirlo, claro, porque a veces si no se ha publicado todavía nada, pues estamos un poco limitados a la hora de difundir, ¿no? Pero si es posible... Bueno, no sé hasta qué punto puede llegar, Josep. No hay problema. Tú di. Bueno, a ver, la prospección, lo que es la mitad, no exactamente la mitad, pero la cuarta parte más oriental de la concesión es un rectángulo más o menos de 6 por 3 kilómetros, 6 por 4, o sea, es una concesión bastante amplia. Uh-huh. Entonces, la zona más cercana al valle, más cercana a la necrópolis de Saqqara, realizamos una prospección intensiva que consistía nos colocábamos en paralelo todo el equipo, íbamos haciendo barridos norte-sur, sur-norte, moviéndonos de este a oeste, mirando a ver los posibles restos que pudieran aparecer. Básicamente buscábamos estructuras. Lógicamente, si encontrábamos cualquier otro tipo de resto arqueológico, se documentaba, se hacía fotografía, se hacía ficha, pero lo que nos interesa realmente son las estructuras, los lugares que están, que el hombre los ha modificado, vamos, que ha habido ahí una ocupación. El resto de lugares son importantes porque a lo mejor individualmente no aportan nada, pero en conjunto sí que pueden dar algún tipo de información relevante. Pero ya te digo, lo que básicamente buscábamos era estructuras. Entonces, la parte más oriental, como te he dicho, la realizamos así. Encontramos alguna que otra cosilla interesante. Si eso, Josep, ahora que te especifique más, que él sabe hasta dónde se puede decir. Se permite el spoiler, ¿no? Exacto. Y llegamos más o menos un poco más allá de lo que sería Kom el Hamashin. Kom el Hamashin entró dentro de esta prospección intensiva. Uh-huh. Y justo un poco más allá, toda esta zona que te estoy hablando es una zona más o menos plana. No llega a ser plana, pero no hay grandes alturas. Son a lo mejor alguna lomita que sube, que baja, unos pocos wadis, hasta llegar a la zona sur, que está el wadi más grande de la concesión, que es el Wadi Tafla, que es el que lo cierra por el sur. Pero la zona más occidental es un poco más abrupta, sí que es un poco más elevada, no son grandes elevaciones, en esta zona de Egipto no hay grandes elevaciones. Tendrán a lo mejor, yo qué sé, 100 y algo metros o como mucho, no tendrán más. O sea, son colinitas, no tampoco son grandes montañas. ¿Qué pasa? Que esa zona nos dimos cuenta prácticamente desde el principio que ha sido una zona que han utilizado como lugar de extracción de material para construcción, pues bien de arena, de gravas, de piedra, de cualquier tipo de material que puedan encontrar ahí. Entonces está completamente removida. Hay una gran extensión ahí muy removida. De hecho, era como si fueras andando por la luna, porque estaba todo lleno de agujeros y de montañitas artificiales. Esa zona, entonces, decidimos hacerla, la prospección hacerla buscando sitios más concretos, basándonos en lo que se podía ver a nivel de fotografía satélite, en lo que se puede ver en Google Earth, sobre todo. Entonces, aunque sí que íbamos andando por toda esa zona, y como en el anterior llevábamos los GPS para marcar las rutas que íbamos haciendo, sí que íbamos más a buscar algo concreto. No era ir mirando más detenidamente todo lo que iba saliendo, porque era evidente que lo que pudiera haber habido en esa zona, si es que alguna vez hubo algo, hoy en día ya no existe. Y si existe algo, está tan tapado por todo lo que se ha removido que difícilmente íbamos a encontrar nada.
Entonces, eso es básicamente lo que hicimos. Y en No sé cuanto a si ya... puedo, Sí, sí. sí, ¿puedo intervenir un momento, Sí, sí, Jorge? perfectamente, perfectamente. No, quizá habría que recordar que la misión no es solo Kom el Hamassin, ¿eh? Lo que hicimos fue, como una de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que esté tan dentro del desierto, porque Kom el Hamassin es, en principio, la necrópolis o el cementerio, digamos, la parte con tumbas más al oeste que hay en Saqqara, ¿no? Todo lo demás está mucho más al este, mucho más cerca de la zona cultivada. Entonces, una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención desde el primer momento es el hecho de que el yacimiento esté tan entrado del desierto, ¿no? Esté tan hacia el oeste, hacia adentro, ¿no? Y entonces, la idea era explorar no solamente el yacimiento, sino toda el área, toda la zona circundante, desde la zona cultivada hasta Kom el Hamassin e incluso más allá, ¿no? Y de ahí esta amplia prospección que estaba explicando Daniel. O sea, se trata precisamente de hacer un estudio no solamente del sitio, sino también del territorio, porque nos interesa ver pues, vías de acceso hacia el propio Kom el Hamassin, nos interesa ver también un poco la gestión del espacio, ¿no? Es decir, si esta gente se puede enterrar tan lejos en el desierto a finales del Reino Antiguo, principios del primer periodo intermedio, había más cosas entre ese lugar y el valle y las tierras de cultivo, digamos. Es decir, ¿era lo único que había, Kom el Hamassin perdido en el desierto, o había algún otro lugar de entierro o de actividad cultural, no sé, de lo que sea, ¿no? Entre Kom el Hamassin y lo que es propiamente Saqqara, digamos, ¿no? Que está, ya digo, mucho más cerca de la zona de las tierras de cultivo. Nos interesa esto también, es decir, hacer un poco una historia del paisaje, una historia del espacio que rodea Kom el Hamassin, ¿no? Y de ahí que nos preocupara mucho esta prospección. Entonces, el año pasado, que tuvimos este mes, porque los permisos llegaron tarde, los permisos de policía y tal, entonces solo tuvimos un mes, lo aprovechamos para hacer esta prospección muy minuciosa, como ha explicado Daniel, en toda la primera parte, digamos, es decir, en toda la parte que queda al este de Kom el Hamassin, y ahí pues encontramos una serie de cosas. Algunas cosas no las puedo adelantar ahora porque se tienen que investigar más. Hablaremos de ellas. Si todo va bien, hablaremos de ellas mucho, porque pueden ser cosas realmente muy interesantes. Pero queremos estar más seguros porque son cosas que hemos prospectado solo superficialmente y hay que conocerlas un poquito más a fondo. Y después hay otros lugares en los que hay elementos de interés dentro de lo que es la estructura del paisaje. Uno de ellos podría ser muy longevo. Hay un lugar que nosotros ahora de manera genérica lo hemos llamado Square Building, o sea, edificio cuadrado, porque en su estrato más reciente, digamos, en su uso más reciente, fue probablemente eso, un edificio cuadrangular, quizá de época bizantina, es decir, una cosa muy reciente, ¿no? Pero sabemos por los restos cerámicos y por otras evidencias en superficie que fue habitado durante el Reino Nuevo, probablemente fue una necrópolis durante el Reino Nuevo, y es posible que lo fuera ya desde el Reino Antiguo. Y ahí entonces nos interesa a nosotros porque hay una relación directa con Kom el Hamassin, ¿eh? Es decir, podría ser una pequeña necrópolis a medio camino entre Kom el Hamassin y las tierras de cultivo. Pero todo esto, ya te digo, se tiene que excavar, se tiene que estudiar, se tiene que excavar, porque hablamos solamente de materiales hallados en superficie. Y evidentemente con esto se puede hacer poco. Pero claro, tenemos un fósil director maravilloso en Egipto, maravilloso. Y además tenemos en el equipo la directora de campo y subdirectora de la misión, una de los dos subdirectores, es Zulema Barahona, que es una gran especialista en ceramología egipcia, que es otra persona que te recomiendo que entrevistes porque tiene 1000 cosas que contar. Ella trabaja en muchos proyectos en Egipto, precisamente por esta razón, porque es una muy buena ceramóloga y entonces es muy buscada, los ceramólogos van muy buscados. Y Zulema también es alumna mía, como también lo fue Daniel en su momento. Mucha gente ha pasado por nuestras aulas, y Zulema se ha especializado en esto, en ceramología, y entonces, claro, ella, lo bueno es esto, ¿no? Que controla el fósil director, con lo cual nosotros sabemos cuando ponemos pie en ese lugar,
pues que seguro que hay ese lugar fue ocupado en el Reino Nuevo, porque hay cerámica claramente del Reino Nuevo, y probablemente también en el Reino Antiguo, porque también hay cerámica del Reino Antiguo, aunque en menor proporción, ¿no? Pero, claro, la cerámica da mucha información. Y por eso pensamos que este sitio, que es una pequeña elevación también, mucho más pequeña que Comer Hamasín, pero también con su entidad, podría haber sido, pues eso, una necrópolis en el Reino Antiguo, que continuó siendo necrópolis en el Reino Nuevo y que al final de la historia de este pequeño sitio se acabaría convirtiendo en este edificio que tal vez fue como un pequeño cenobio, no lo sabemos, esto tendremos que ver. Pero se conservan todavía los enlucidos de las paredes, por ejemplo, en algunos puntos. O sea, realmente es un lugar, es una cosa interesante que explorar, ¿no? Y habrá que excavar. Pero eso será después de excavar el cómo. Primero tenemos que acabar con el gran enigma y después iremos a lo demás. Es decir, esto tenía que ser una misión dedicada específicamente al COM y, en cambio, como hemos encontrado otras cosas, esto que he comentado y otras que ya comentaremos más adelante, nos quedaremos allí seguramente más tiempo, porque si todo va bien y el mundo y el cosmos permite volver a trabajar. Porque esperemos que no se tenga que excavar de forma online, virtual, como estamos haciendo todo ahora. Pues mira, no te extrañe, al final tendremos que inventar, piensas a ver, los aparatos que habrá que inventar. Con satélites, ¿no? De esto que para detectar. Fíjate cómo son las cosas que realmente hay. Yo a veces digo que esto es la maldición de Comer Hamasín, porque, como he dicho al principio, llevamos desde el 97 intentando echarle mano a este yacimiento y sacar el entresijo de lo que guarda. Y por una razón o por otra no hay manera, es increíble, increíble. Pero bueno, yo tengo confianza en que finalmente el año que viene esto se pueda hacer. Vamos a hacer una campaña muy larga, porque nuestra idea es meter mano ahí y bajar todo lo que se pueda, ¿no? Porque, como muy bien ha explicado Daniel, lo que queremos es llegar a los niveles, digamos, vírgenes, entre comillas, ¿no? Y si todo va bien, en principio las tumbas deberían ser tumbas de pozo, ¿no? Que son las características en esta zona del desierto. Hay otra necrópolis, pero mucho más cerca de la zona de cultivo, de la misma época, que se parece bastante, se llama Tapet el Geish, donde excavan los franceses del IFAO y del Instituto Francés de Arqueología Oriental. Y allí las tumbas son básicamente tumbas de pozo, que es lo característico de estas tumbas del desierto en este momento, ¿no? Con lo cual es posible que aquí también tengamos tumbas de pozo y entonces lleguemos al nivel de los pozos funerarios que esperemos que no estén tocados, y entonces pues ahí sí que tendríamos ocasión de pues de documentar algo más, ¿no? Porque además de este lugar, además de las cosas que han salido de los bloques, fragmentos de bloques o inscripciones que se han vendido en el mercado de antigüedades, como decía antes, también salieron elementos de ajuar. Entonces, otra de las cosas que se ha vendido en los mercados de antigüedades son estatuillas del personaje. El personaje se llama Imebhor. Como os he dicho antes, se reconoce muy bien porque su nombre es único, no es la primera vez que se documenta, con lo cual es muy fácil de reconocer. Y estatuillas de Imebhor han aparecido por todo el mundo. Ahora tenemos 10 localizadas. Precisamente estamos preparando un artículo sobre este tema, donde las vamos a publicar todas. Y bueno, son objetos de ajuar que se sacaron de la tumba, evidentemente, y se vendieron, ¿no? O sea que, por un lado, se entró en la tumba para sacar objetos de ajuar, con lo cual quiere decir que esa tumba tuvo su ajuar, ¿no? Y ojalá quede algo in situ. Y además luego se destruyó, digamos, la parte arquitectónica, ¿no? La parte superior, para, pues eso, conseguir estos bloques, estos relieves y estas inscripciones y pasarlas al mercado de antigüedades. Hay una foto que se está haciendo famosa entre mis contactos, que sales tú documentando material en un almacén, creo que es en Saqqara, pero es que hay gente que hemos sido de la Autónoma que dice, ostras, pero es que sale la carpeta de la Autónoma adelante. Supongo que este almacén pertenece también a esta campaña, ¿no? Bueno, a este... Sí, la Autónoma es la universidad
que lidera el proyecto, digamos, ¿no? En cuyo contexto se hace el proyecto, claro, claro. A ver, la presencia de estas carpetas no es casual, como os podéis imaginar. Claro, eso es un poco de publicidad. Eso es para que el rector o la rectora, como tenemos en este momento, siga financiando, ¿no? Se porte bien con nosotros. Bueno. Daniel, bueno, yo hace ya muchos años que no voy a Egipto. ¿Y tú te lo esperabas, Egipto? ¿Bueno, era la primera vez que ibas o ya había sido otras veces? No, yo ya había estado, lo que pasa es que hacía 16 años que había estado. Yo hace 20, imagínate. Entonces, claro, yo ya sabía lo que me esperaba, pero aún así el país ha cambiado. No está igual. Ha cambiado. Sí, no está igual ahora que hace 16 años. O sea, imagínate tú hace 20. Sí, bueno, en aquella época no es que de 20 a 16 no cambió mucho, te lo puedo... no. Pero sí que es verdad que yo estoy hablando con egiptólogos que trabajan habitualmente egiptólogos, arqueólogos que trabajan habitualmente en Egipto y dicen que en los últimos años sí que es verdad que ha cambiado, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista, volvamos otra vez al punto de vista arqueológico. ¿Qué te esperas? Porque José ha dicho una cosa que es verdad, que cualquier resto de cerámica, cualquier resto de tablilla, o incluso un resto de papiro o lo que sea, puede aportar muchísima información y al arqueólogo le puede fascinar tanto ese resto, por muy pequeño que sea, encontrado, como un descubrimiento sensacionalista de estos, una tumba intacta y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a imaginar, que es una pregunta que suelo hacer bastante, vamos a imaginar que encontráis algo excepcional. Que ya me habéis dicho, ya habéis adelantado que se ha encontrado algo guapo, ¿no? Algo potente. Pero cuando digo algo de excepcional no le digo tampoco una tumba Tutankamón, pero sí que es verdad algo que diga, es que voy a salir en todos los medios. Que eso es muy importante porque bajo mi punto de vista... todo descubrimiento necesita su parte sensacionalista para que entre ingresos. No sé si me entendéis. Entonces, vamos a imaginar. Yo recuerdo un geólogo, hace muchos años, amigo mío, que me decía, en esta montaña hay oro. Digo, joder, ¿cómo va a haber esta montaña aquí en Gabá, una montaña? Dice, sí, aquí hay una veta de oro, seguro. Y lo sabía por el color, por muchas cosas que te ofrecía la roca, ¿no? Y realmente no era una veta de oro, a lo mejor era algo insignificante, pero él sabía... Incluso yo tenía un profesor en el Museo Egipcio, Luis Manuel González, que me decía que por el color de la tierra también podías saber si debajo de esa tierra, ¿no? Había alguna estructura. ¿Verdad que sí? Sí, hay cosas espectaculares en este sentido. Sí. Pues, hombre, ya solo ¿qué sensación te da el yacimiento? ¿El de Comer Hamasín? Sí. Bueno, yo creo que, aunque ahora los expoliadores estos últimos no hayan llegado a los pozos, seguramente esté expoliado desde antiguo. Es lo más probable porque la mayoría de las tumbas egipcias están expoliadas ya desde antiguo. Pero puestos a esperar... pues que la cámara funeraria tenga inscripciones en las paredes o esté pintada y decorada de forma que nos dé información, que haya un sarcófago, un ataúd, puestos a imaginar que parte del ajuar funerario no se lo hayan llevado y esté allí. Seguro que los egipcios, cuanto más haya, más les gusta, de cara a dar publicidad también a ellos, porque también a ellos eso les interesa, no solo las misiones para conseguir financiación, sino a ellos para publicidad del país. Entonces, claro, puestos a imaginar, la imaginación se puede ir muy lejos. Una cámara con relieves y con textos también es otro tesoro, ¿no? Porque realmente, desde el punto de vista científico, arqueológico, encontrarte una cámara con inscripciones es un tesoro, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de todos, ¿no? Supongo que la opinión pública seguro que eso no va a decir. ¿Qué dices? Hombre, mejor encontrarse un sarcófago de oro, claro, pero el sarcófago de oro a lo mejor es una copia de otro sarcófago, de otra... En cambio, hay inscripciones que la pared te está hablando, te está presentando el personaje que está ahí enterrado, ¿verdad? Claro, ves, yo ahí esto lo veo de una forma un poco diferente, porque... como mi formación no es de arqueólogo, sino que es de filólogo,
Y yo o sea, me dedico a esto en calidad de epigrafista, que es lo que me interesa, ¿no? Y de historiador, antes que como arqueólogo. Por eso, en realidad, la directora de campo realmente es Zulema Barahona, no soy yo. Y, claro, a mí me juega en contra un poco esto porque a mí me interesa infinitamente más encontrar una pared llena de textos que encontrar un sarcófago de oro, francamente. Yo con un sarcófago de oro no hago nada. Es verdad. Así ingresar un dinerito para poder ir en busca de más inscripciones, ¿no? Pero lo que me interesa realmente es la documentación, son las fuentes textuales, ¿no? A partir de las cuales poder reconstruir fragmentos de historia, ¿no? Islas de historia, como diría Georges Duby, ¿no? A mí me interesa sobre todo eso. Y entonces ves ahí, o sea, el hecho del descubrimiento sensacional a mí personalmente me interesa menos, ¿no? Si lo hay, pues bueno, lo disfrutaremos, ¿no? Pero no es eso a mí personalmente lo que más me interesa, ¿sabes? Campaña de micromecenazgo, Josep. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque los yacimientos, el equipo multidisciplinar de especialistas que van a un yacimiento, o recibes una subvención importante de alguna institución, o a esta gente hay que darle de comer, hay que hospedarlos, hay que pagarles, y eso gracias también, entre otras cosas, a campañas de este tipo, ¿no? Claro. De hecho, no solo campaña de micromecenazgo, sino que hay que hacer todo lo que está en nuestra mano para poder financiar esto, ¿no? A ver, las campañas pueden ser desde relativamente poco costosas, ¿no? Como por ejemplo la campaña de prospección que hicimos el año pasado, hasta campañas realmente muy costosas, como la que vamos a hacer el año que viene. Teníamos que haber hecho este año y vamos a hacer el año que viene. Porque ahí necesitaremos muchos obreros, hay que mover mucha cantidad de tierra, de arena. Los bloques que hay dispersos en superficie, los que son bloques constructivos, os podéis imaginar, son grandes bloques de piedra caliza, bueno, lo que utilizaban los egipcios normalmente, ¿no? En la construcción de sus tumbas, y además es piedra caliza buena, de dura, es decir, es una cosa de envergadura, ¿no? Y todo eso se tiene que mover. También necesitaremos máquinas para poder mover una parte de esta tierra y de estos bloques. En fin, hace falta una infraestructura importante para una campaña como esta. Y entonces nosotros nos financiamos con distintos elementos, ¿no? Por un lado, hemos hecho esta campaña de micromecenazgo, que la verdad es que ha funcionado muy bien. Nosotros esperábamos quizá un resultado más abundante, pero luego las personas, los especialistas en este tipo de cosas nos han dicho que no, que en realidad los resultados son muy buenos, ¿no? Tal como han ido. Y entonces, pues estamos, la verdad, muy satisfechos de esto. Y bueno, ha habido mucha gente, se ha volcado mucha gente en esto, ¿no? Y esto quizás es lo más bonito. Es decir, además de la cantidad alcanzada, que es una cantidad que está muy bien, lo bonito es el hecho de que de alguna forma haces partícipe a mucha gente, ¿no? de ese proyecto. Y te sientes pues arropado y impulsado, ¿no? Por toda esta gente que de alguna forma no sé, es como si fuera un poquito contigo, ¿no? Cuando hace esta aportación. Y esto es una cosa muy bonita porque, bueno, generamos también toda una corriente de ilusión, ¿no? Que es una cosa que está muy bien, porque en el fondo es lo que vivimos. Nosotros esto lo vivimos con mucha ilusión, y si se puede generar ilusión en las personas que siguen este tipo de cosas, pues mejor que mejor, ¿no? O sea que como experiencia es muy bonita también, de por sí, una campaña de micromecenazgo. Pero luego, naturalmente, también están los proyectos ministeriales, por ejemplo, ¿no? Nosotros pedimos también subvenciones oficiales, digamos. Luego también están las subvenciones privadas, como en el caso nuestro la Fundación PADARC, que es una fundación privada de Barcelona que subvenciona muchas de las misiones, no solamente en Egipto, sino en muchas otras partes del mundo, porque subvencionan misiones prácticamente por todo el planeta.
Bueno, y luego está el instituto nuestro propio, ¿no? Que también hace su aportación. Con lo cual, bueno, pues es la suma, digamos, de aportaciones que vienen del ámbito público, del ámbito privado, de la propia universidad y de esta campaña de micromecenazgo, ¿no? Y esto es lo que nos permite trabajar, pues, con los recursos suficientes para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Especialmente la próxima campaña, que va a ser, yo creo, la más costosa de todas, por esta razón, porque lo que queremos es trabajar el COM a fondo, es decir, desescombrarlo todo íntegramente, todo lo que está en superficie, llegar a los niveles, digamos, no tocados, ¿no? Esperemos que los haya. Y entonces, a partir de ahí, empezar a trabajar, como decía Daniel antes, ya con los métodos arqueológicos propiamente dichos, ¿no? Pero todo lo que es el gran desescombro inicial, eso lo queremos hacer en una única campaña. Y por eso la próxima va a ser de particular envergadura. Invito a todos los oyentes, entre los que yo me incluyo, participar en este micromecenazgo, aportando lo que puedan. ¿Cuándo empezará, por ejemplo, si todo sigue su rumbo, cuándo empezaría la siguiente campaña? La idea es hacer exactamente lo que teníamos previsto de calendario este año, el año que viene. Es decir, este año la idea era hacer una campaña larga de 2 meses, en abril y mayo, y entonces, en principio, la idea es hacer exactamente lo mismo el año que viene, también en abril y mayo. Si se puede. Vamos a ver cómo evoluciona todo y... Bueno, si es por el tema del COVID, esperemos que ya tengamos vacuna y ya se pueda hacer una vida normal. Hoy he oído que dicen que antes de enero no, pero bueno, yo con enero me conformo. Te das con un canto en los dientes, ¿no? Como se dice. Maravilloso. Dani, Mientras tanto, hay que tramitar permisos, porque todo esto es largo. Hay que ponerse con ello. Pero claro, bueno, porque es verdad, cada año hay que renovar el contrato, ¿no? Claro. Y ahora este año estamos un poco, bueno, lo vamos a hacer ya dentro de nada, y estamos un poco a la expectativa porque, claro, en realidad está todo aprobado. Entonces, y los permisos en teoría son para un año entero, con lo cual ellos todavía podrían esperar que hasta diciembre, ¿no? Fuéramos, pero claro, no podemos ir porque tenemos nuestras obligaciones académicas, ¿no? A partir de septiembre es imposible. Y entonces yo concentro mi docencia en el primer semestre y entonces el segundo semestre lo libero para precisamente poder hacer las campañas en Egipto. O sea que, claro, tendrá que ser necesariamente en 2021, con lo cual, bueno, pues habrá que, supongo, volver a pedir permisos y empezar de nuevo, ¿no? Claro, como para este año ya los teníamos, a lo mejor se puede pedir algún tipo de prórroga, no sé muy bien, tenemos que empezar a ver el tema con el Servicio de Antigüedades. Y en eso estamos. Antes has mencionado la Fundación Palarc, con la cual voy a entrevistarlos y bueno, me van a pasar contactos de los diferentes yacimientos para poder ir haciendo entrevistas, o sea que va a ser, primero me parece que va a ser el yacimiento de Tartesos. Muy bien. Bueno, ahí están haciendo cosas impresionantes realmente. Sí. O sea, cuando ves la página web, sin ir más lejos, de Palarc y todos los proyectos que financian, bueno, es espectacular, porque hay cosas por todas partes. Realmente, esto sí que hay una reflexión importante que hacer sobre esto, ¿no? Porque, no sé si tengo tiempo. Sí. Porque la historia antigua en España y la arqueología en España, hasta hace, yo te diría, unos 20 años, era una cosa muy limitada a la propia España, ¿no? Entonces, parecía que un historiador de la antigüedad español o un arqueólogo español solo podía hacer cosas relacionadas con España, ¿no? Yo recuerdo una vez, hablando con una persona, con un antiguo catedrático de historia antigua, claro, bueno, pues yo era egiptólogo, ¿no? Y él me decía que España había perdido el tren de la egiptología, me decía, ¿no? Como si los trenes, no sé, pasaran solo una vez, ¿no? A lo cual, evidentemente, yo respondía pues que naturalmente no estaba de acuerdo, ¿no?
Bueno, hoy una frase así nadie la podría decir, ¿no? Ujú. Porque en estos momentos España tiene muchas misiones en Egipto, algunas de ellas muy vistosas, ¿no? Que todo el mundo conoce. Pero no solo eso, tiene misiones por todo el mundo. Y la Fundación Palarc, una de las cosas bonitas que tiene es que visualiza mucho eso, ¿no? Permite también en lo que publican en papel, ¿no? Y en su página web. Eso permite hacerse una idea muy clara de hasta dónde ha llegado, ¿no? la arqueología española por el mundo. Y hoy en día, pues ya no existe esa historia antigua que solo era relacionada con temas hispánicos, ¿no? O esa arqueología que solo se podía hacer en territorio de España, ¿no? Sino que hay muchas personas de nuestro país que están trabajando en todo el mundo, ¿no? Y eso es una cosa que creo que hay que poner en valor, también porque ha sido el resultado de mucho esfuerzo, de pioneros que han abierto camino, ¿no? en este ámbito, porque no ha sido fácil, incluso yo me cuento también, porque al principio realmente no era fácil dedicarse a esto. Parecía que no hubiera lugar para nosotros, ¿no? Por tanto, si tú querías quedarte en la universidad, como ha sido mi caso, por ejemplo, parecía que no hubiera una ubicación para ti, ¿no? Porque hacías una cosa que era extraña a lo que eran los medios académicos españoles en lo que se refiere al mundo antiguo y a la arqueología, ¿no? Y en cambio ahora para nada. Ahora nosotros pedimos proyectos al ministerio y se nos dan, participamos o sea, tenemos plazas en la universidad, los egiptólogos pueden opositar a plazas de historia antigua en la universidad, es decir, todo esto se ha normalizado de forma prácticamente completa, ¿no? Y el número de misiones, pues claro, es una cosa muy vistosa, ¿no? Realmente llama mucho la atención la cantidad de gente muy buena que está haciendo cosas muy importantes en todo el mundo, ¿no? Bueno, es un salto cualitativo, creo que es muy importante subrayarlo, ¿no? En nuestro ámbito de estudio, pues desde hace 20 años a esta parte, ¿no? Mira que hay oyentes, y ya para finalizar, bueno, tú, Daniel, si tienes que aportar algo más a la entrevista, pues lo puedes hacer perfectamente. Pero es que muchos oyentes me están pidiendo ya que cruce el charco, que dice, el otro día me dijo uno que mi pasión por Egipto me nubla y no veo más allá y que me vaya a Iberoamérica. Digo, pues claro, hombre, porque sí, también Iberoamérica, qué gran territorio arqueológico también, qué alucinante. Claro que sí, pero fíjate, bueno, aquello es maravilloso, pero es que no solamente, o sea, claro, esos son quizá los lugares más vistosos, ¿no? Pero fíjate, hace un tiempo hubo bueno, se habló de un posible proyecto que luego al final no se pudo hacer, pero en el centro de Asia, es decir, proyectos arqueológicos relacionados con los nómadas, ¿no? Que en la Edad Media se movían por todo lo que es la antigua ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda. Toda esa zona, ¿no? Y realmente es espectacular la arqueología de esa zona. Y es una arqueología totalmente desconocida, ¿no? Claro, hay que abrir. ¿Sabes por qué es importante abrir? No sé si me permites que... Sí. ¿Sabes por qué es importante abrir? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a diseñarnos mentalmente, ¿no? Un esquema del mundo antiguo que pasa de Mesopotamia y Egipto a Grecia y Roma, ¿no? Parece que todo lo demás sean como pequeños satélites de estas 4 grandes culturas, ¿no? Y ya está, y no hay nada más. Y no, en absoluto, las cosas no son así. O sea, hay infinitas más culturas en el mundo antiguo, tan importantes como estas 4 en la zona perimediterránea, pero también las hay mucho más allá. Y todo esto tenemos que abrirlo, porque si no, ¿cuál es el problema? El problema es que al final resulta que parece que la historia la hayamos escrito nosotros, ¿no? La hayamos escrito los mediterráneos, por decirlo así, ¿no? Sí. Es decir, Mesopotamia, Egipto, y entonces luego Grecia y Roma, que toman, digamos, el testigo, ¿no? Y entonces ya son las culturas definitivas que llevan hasta nosotros, ¿no? Y entonces acabamos creando una imagen de la historia del mundo tan absolutamente eurocéntrica, tan occicéntrica, ¿no? Que desvirtuamos todo. Y después uno se da cuenta, caray, que, no sé, que en Persia, ¿no? Ha habido una tradición cultural desde los aqueménidas, pero pasando por toda la Edad Media hasta ahora, espectacular, de la cual nadie sabe absolutamente nada. Y en el centro de Asia, 3/4 de lo mismo.
y en América, y en África, y en todas partes, ¿no? Entonces creo que es muy importante desoccicentrizar, ¿no? Y deseuropeizar la historia de la humanidad en general y muy especialmente la historia antigua, ¿no? Porque la historia antigua se ha escrito demasiado en torno a Roma. Y Roma es una maravilla. ¿Qué voy a decir yo? Que soy hijo de una romana. O sea, Roma es maravillosa. Pero no es lo único que hay en la historia antigua, ¿no? Y es importante hacer este paso, ¿no? Y ver todas nuestras alteridades, ¿no? Porque, como todo en este mundo, la historia la hemos escrito todos. No la hemos escrito solamente los blancos occidentales, ¿no? Y las culturas centroafricanas también, que son apasionantes. Tú que eres africanista también, ¿eh? Claro, ahí hay una reivindicación que es muy importante hacer, ¿no? O sea, las alteridades tienen que estar en la historia universal, porque si no, no hacemos realmente historia universal, hacemos nuestra historia mirándonos al ombligo, como hemos hecho siempre, ¿no? Y no salimos de ahí. Pues no puede ser. Y justamente ahora es un buen paradigma, ¿no? El de los proyectos arqueológicos en el mundo, los proyectos arqueológicos españoles en el mundo, porque es un paradigma que permite ver hasta qué punto hay un interés por todo, ¿no? Por todas las culturas de todas las épocas y de todos los continentes, ¿no? Porque en todas partes hay cosas interesantísimas que estudiar y que ver, ¿no? Daniel, ya ahora sí que para finalizar, ¿quieres comentar algo más? Bueno, yo quiero recordar que la campaña de micromecenazgo, como no hemos podido acabar este año, sigue abierta y que todo aquel que quiera colaborar puede encontrar el enlace a la campaña en la página web del proyecto, que es hamasinproject.uab.cat. Vale, yo lo pondré en los comentarios de YouTube y de iVoox, los pondré para que la gente que está interesada pues pueda acceder directamente a la... O incluso pondré un subtítulo también, que quede más profesional. Pues te lo agradecemos infinitamente. Para eso estamos. La Fábrica de la Ciencia siempre está para ayudar a los demás, para ayudar al mundo de la ciencia, al mundo de la historia, de la arqueología. Siempre estamos para eso, ¿no? Y para divulgar, evidentemente, para que los oyentes, seguidores aférrimos de la Fábrica de hace ya muchos años, pues tengan sus programas favoritos, para que puedan, pues eso. Y el otro día uno me comentó, ¿no? Porque ahora estoy monetizando el podcast y me comentó uno, oye, pero qué alegría me ha dado que yo pueda aportar porque me siento más parte de la familia de la fábrica, ¿no? Y, oye, pero necesitas algo más. O sea, un oyente que me ofrecía cosas, que le envío un saludo desde aquí a Francisco Javier, que digo, ostras, no, tranquilo. Oye, pero es que, joder, me va a enviar un ordenador. Un ordenador para poder enchufar la mesa de sonido para que pueda tener mejor sonido el programa. Digo, oye, pero que bueno, los gastos de envío No, eso me encargo yo. O sea... Yo, si me permites, te felicito y te agradezco lo que haces. Te felicito por lo que haces porque me parece una tarea fundamental. Y te lo agradezco por la misma razón, porque... a ver, la historia y la arqueología, si no tiene una dimensión social, no tiene ningún sentido, porque lo que no vamos a hacer es excavar para después quedarnos nosotros el resultado. Eso no tiene ningún sentido, eso tiene que necesariamente repercutir, ¿no? Y de ahí este concepto tan importante que es la transferencia, que es fundamental, ¿no? Que consiste en esto, ¿no? En que todo aquello que se estudia en la universidad salga, se transfiera a la sociedad y la sociedad pueda utilizarlo también para crecer, para estar mejor, para ser más felices, ¿no? Que de esto se trata, ¿no? O sea que esto me parece una tarea fundamental. Tenemos que estar siempre mano a mano, ¿no? Los que os dedicáis a la alta divulgación científica, digamos, y los que nos dedicamos a la ciencia, ¿no? Eso es muy importante. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un enorme placer y espero contar con vosotros en una próxima entrevista. A ver si ya podéis soltar un poquito más de información. Me pasa muchas veces, no os penséis que sois los únicos muchas veces. Oye, es que no puedo, que no salió el paper todavía, no puedo hablar de esto. Pues no me digas que sé que tal.
¿Sabes? Porque hay algunos científicos que hasta que no se publique su descubrimiento, su investigación, no lo puede... Pero no me lo digas, hombre, que si no, luego en el programa me... En nuestro caso no es solamente eso, también es una cuestión relacionada con las autoridades egipcias. Claro. Claro, o sea, hay varios factores, ¿no? Que hay que ser muy prudentes. Sí. Muchísimas gracias. Es normal, esto tiene sus caminos y hay que respetarlos. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un enorme placer. Y lo dicho, espero veros pronto en la Fábrica de la Ciencia.